Aquel año se organizaron numerosas partidas de caza, pero apenas si se llegó a descubrir rastro alguno. Los alces parecían excepcionalmente tímidos aquella temporada, y los chasqueados Nemrods regresaron al seno de sus respectivas familias formulando las mejores excusas que se les ocurrieron. El Dr. Cathcart, como otros muchos, regresó sin un solo trofeo, pero trajo en cambio el recuerdo de una experiencia que, según confiesa, vale por todos los alces cazados en su vida. Y es que Cathcart de Aberdeen, aparte de los alces, estaba interesado en otras cosas, entre ellas en la extravagancia de la mente humana. Sin embargo, esta singular historia no figura en su libro La alucinación colectiva, por la sencilla razón de que, así lo confesó una vez a un colega suyo, vivió los hechos demasiado de cerca para poder opinar con entera objetividad. Además de él y de su guía Hank Davis, iban el joven Simpson, su sobrino, que era estudiante de teología y visitaba por primera vez los apartados bosques del Canadá, y el guía de este, Defargeaux, Joseph Defargeaux. Era un franco-canadiense que había huido de su originaria provincia de Quebec años antes y había conseguido trabajo en Rat Portage. Cuando el Canadian Pacific Railway estaba en construcción, era un hombre que, además de sus incomparables conocimientos sobre bosques y monte bajo, sabía cantar viejas canciones de viajeros y narrar emocionantes historias de caza. Por otra parte, era profundamente sensible al encanto singular que posee la naturaleza salvaje y solitaria de ciertos parajes, y sentía por esa soledad una especie de pasión romántica que rayaba en lo obsesivo. La vida de los bosques le fascinaba, de ahí sin duda la certera perspicacia con que era capaz de desentrañar sus misterios. Fue Hank quien lo escogió para esta expedición. Hank lo conocía ya y tenía plena confianza en él, y él le correspondía del mismo modo, como buen compadre. Tenía un vocabulario salpicado de juramentos pintorescos, aunque totalmente carente de significado, y la conversación entre los dos fornidos cazadores a menudo subía de tono. Hank, tratando de paliar esta riada de exabruptos, por respeto a su viejo patrón de caza, el Dr. Cathcart, a quien llamaba Doc según costumbres de su país, y también porque sabía que el joven Simpson era ya medio cura. Con todo, Defargeaux tenía un defecto, y solo uno, a juicio suyo, y era que, como franco-canadiense, daba muestras de lo que Hank definía como un maldito carácter. Esto significaba, al parecer, que a veces se comportaba como genuino tipo latino, y tenía arrebatos de sordo mal humor, en los que nadie en el mundo era capaz de sacarle una palabra. Hay que decir que Defargeaux era imaginativo y melancólico, y por lo general las estancias demasiado largas en la civilización parecían originarles esos accesos, ya que le bastaba unos pocos días en despoblado para curarse por completo. Estos eran, pues, los 4 expedicionarios que se encontraban en el campamento durante la última semana del mes de octubre de aquel año de alces tímidos. En la región de selvática espesura que se extiende, abandonada y solitaria, al norte de Rat Portage, también estaba Punk, un cocinero indio que siempre había acompañado al Dr. Cathcart y a Hank en sus cacerías de años anteriores. Su trabajo consistía únicamente en permanecer en el campamento de pesca y preparar las tajadas de carne de venado y el café. Iba vestido con las ropas usadas que le daban sus amos, y aparte, su cabello negro y espeso y su tez oscura. Con aquella indumentaria de ciudad se parecía tanto a un piel roja como un blanco disfrazado de negro a un africano auténtico. A pesar de eso, Punk poseía aún los instintos de una raza moribunda.
su silencio reservado y su gran resistencia, y también sus supersticiones. El grupo sentado alrededor del fuego se sentía desanimado aquella noche, porque había pasado una semana sin descubrir un solo rastro de alce. Defargeau había cantado su canción y había comenzado uno de sus relatos, pero Hank, de mal humor, le recordaba tan a menudo que «lo estás contando mal, no fue así», que el francés se hundió finalmente en un hosco silencio del que nada probablemente podría sacarle ya. El doctor Cathcart y su sobrino estaban cansados después del día agotador. Punk estuvo fregando los platos y rezongando para sus adentros bajo el sombrajo de ramas, donde más tarde acabó por dormirse. Nadie se molestaba en reavivar el fuego que lentamente se consumía allá arriba. Las estrellas brillaban en un cielo completamente invernal, y hacía tan poco viento que comenzaban ya solapadamente a helarse las orillas del lago que se extendía a sus espaldas. El silencio de la inmensidad del bosque se desplegaba en torno para envolverlos. De pronto, lo quebró inesperadamente la voz nasal de Hank. «Deberíamos intentarlo por otra zona, Doc», exclamó con energía mirando a su patrón. «Por aquí ya se ve que no tenemos maldita suerte». «Vale», dijo Cathcart, que era hombre de pocas palabras. «Buena idea». «Claro que es buena», continuó Hank, con confianza. «¿Qué tal si, para variar, diésemos una batida hacia el oeste, por el camino de Garden Lake? Aún no hemos explorado esa zona solitaria». «De acuerdo». «Y tú, Defargeau, te llevas al señorito Simpson en la canoa, cruzas el remanso, pasas el lago de las 50 islas y haces un buen ojeo por la orilla sur. El año pasado estaba aquello lleno de alces, y por lo que llevamos visto hasta ahora, puede que también lo esté ahora, nada más que para fastidiarnos». Defargeau, con los ojos clavados en el fuego, no dijo nada. Probablemente estaba ofendido aún por la interrupción de su relato. «Por esa parte no se ha visto ningún alce este año. Me ha puesto mi último $, añadió Hank, con énfasis. Miraba a su patrón con astucia. «Mejor sería recoger la tienda y alejarnos un par de noches», concluyó, como si el asunto estuviera definitivamente decidido. A Hank se le reconocía una gran competencia para organizar cacerías y era el encargado de esta expedición. Para todo el mundo estaba claro que Defargeau no aprobaba el plan, pero su silencio parecía dar a entender algo más que una simple desaprobación. Por su sensitivo rostro atezado cruzó una curiosa expresión como un fugaz resplandor de llamas que no pasó desapercibido para los 3 hombres que estaban allí. «Me parece que tiene miedo por alguna razón», comentaría Simpson más tarde, una vez solos su tío y él en la tienda que compartían. El doctor Cathcart no replicó inmediatamente, aunque pareció interesarse y tomar nota mentalmente de la observación. La expresión de Defargeau le había causado una pasajera inquietud, sin motivo aparente a la sazón. Pero Hank, como era natural, fue el primero en observarla, y lo extraño fue que, en lugar de irritarse o ponerse furioso por la falta de interés del otro, comenzara inmediatamente a gastarle bromas. «Me parece a mí que no hay ninguna razón especial para que vayamos allí este año», dijo, con cierta ironía en el tono. «Al menos no la razón que quieres dar a entender. El año pasado fue el incendio lo que contuvo a la gente. Este año me parece que la gente ya no quiere ir. ¿Eso es todo?» Su actitud trataba de ser alentadora. Joseph Defargeau alzó los ojos un momento y luego los bajó otra vez.
Una ráfaga de viento se deslizó por el bosque, avivando los rescoldos y levantando llamas pasajeras. El doctor Cathcart observó nuevamente el semblante del guía, y tampoco esta vez le agradó su expresión. Le traicionaba su mirada. Por un instante, vio en aquellos ojos el destello de un hombre verdaderamente asustado. Esto le inquietó más de lo que habría gustado admitir. ¿Hay indios peligrosos en esa dirección?, preguntó con una sonrisa conciliadora, en tanto que Simpson, demasiado somnoliento para percatarse de estas sutilezas, se marchaba a la cama con un prodigioso bostezo. O pasa algo, añadió, cuando su sobrino ya no podía oírle. Hank le miró con menos franqueza que de costumbre. ¿Está asustado?, exclamó fingiendo buen humor. ¿Está asustado por algún cuento de hadas que le han contado? ¿Eso es todo? Viejo? Y le dio amistosamente en el pie que tenía más cercano al fuego. Defoe alzó los ojos con rapidez, como si lo hubieran interrumpido de algún sueño, de un sueño que sin embargo no le habría abstraído de todo lo que pasaba a su alrededor. «Asustado, ni hablar», contestó con desafiadora animación. «No hay nada en el bosque que pueda asustar a Joseph Defoe. Que no se te olvide». Y la natural energía con que habló hizo imposible saber si contaría toda la verdad o solo una parte. Hank se volvió hacia el doctor. Iba a añadir algo cuando se detuvo bruscamente y miró en torno. Justo detrás de ellos, en la oscuridad, había sonado un ruido que les hizo estremecer a los tres. Era el viejo Punk, que había abandonado su yaxija mientras hablaban y ahora estaba de pie, un poco más allá del círculo de la luz, escuchando lo que decían. «Ahora no, Doc», susurró Hank, haciendo un guiño. «Más adelante, cuando no haya moros en la costa». Y poniéndose en pie de un salto, le dio al indio una manotada en la espalda y exclamó sonoramente: «Acércate al fuego y calienta un poco esa sucia piel colorada que tienes». Lo arrastró hacia el fuego y echó más leña. «Ha sido muy buena la comida que nos has preparado antes», continuó cordialmente, como si quisiera encauzar los pensamientos del hombre por otros derroteros. «Y no sería de cristianos dejarte ahí de pie, enfriándote el pellejo, mientras nosotros estamos aquí bien calentitos». Punk avanzó y se calentó los pies, sonriendo ante la verbosidad del otro, que comprendía solo a medias, pero no dijo nada. El doctor Cathcart, viendo que era imposible proseguir la conversación, siguió el ejemplo de su sobrino y se metió en la tienda, dejando a los tres hombres que seguían fumando alrededor de la renovada llama del fuego. No es fácil desnudarse en una tienda pequeña sin despertar al compañero, y Cathcart, hombre duro y de sangre ardorosa, a pesar de sus 50 años, hizo al raso lo que Hank había descrito como una temeridad. Mientras se desnudaba, observó que Punk había regresado a su yaxija y que Hank y Defoe seguían charlando junto al fuego. Era la típica escena convencional del oeste. El fuego de campamento iluminaba sus rostros con luces y sombras. Defoe, con el sombrero echado y los mocasines, parecía representar el papel de malvado. Hank, con el rostro despejado y sin sombrero, encogiéndose de hombros con indiferencia, podía ser el héroe justo y desengañado, y el viejo Punk, escuchando oculto en la oscuridad, proporcionaba la atmósfera misteriosa. El doctor sonrió al darse cuenta de los detalles, pero al mismo tiempo sintió en su interior como si algo muy hondo, no sabía qué, le oprimiera un poco, como si un soplo casi imperceptible
de advertencia hubiera rozado la superficie de su alma, desapareciendo antes de poderla captar. Probablemente se debía a la expresión asustada que había observado en los ojos de Defagot. Probablemente porque de no ser a esto, no sabía a qué atribuir esta sombra de emoción fugitiva que escapaba a su fina capacidad de análisis. Le dio la impresión de que acaso hubiera problemas con Defagot. ¿No le parecía un guía tan seguro como Hank, por ejemplo? Aunque no sabía exactamente por qué. Antes de zambullirse en la tienda donde Simpson dormía, ya ruidosamente, observó un poco más a los dos hombres. Hank juraba como un africano loco en una sala de fiesta, pero sus juramentos eran de afecto. Los pintorescos de nuestros brotaban libremente, ahora que dormía la causa de sus anteriores represiones. Luego pasó el brazo cariñosamente por encima del hombro de su camarada y se marcharon juntos hacia las sombras donde tenían la tienda. Punk siguió su ejemplo también, un momento después, y desapareció entre sus malolientes mantas en el otro extremo del claro. El doctor Cathcart se retiró a su vez. La fatiga y el sueño luchaban en su mente contra una oscuridad por averiguar qué había al otro lado de las 50 islas que tanto parecía atemorizar a Defagot. Se preguntaba también por qué la presencia de Punk impedía a Hank terminar lo que había empezado a decir. Después, el sueño le venció. Mañana lo sabría. Se lo contaría a Hank mientras caminaron en pos de los huidizos. Un profundo silencio descendió sobre el pequeño campamento, tan atrevidamente instalado ante las mismas fauces de la selva. El lago brillaba como una lámina de cristal negro bajo las estrellas. Picaba el aire frío en las brisas nocturnas que surgían silenciosas de las profundidades del bosque, con mensajes de lejanas cordilleras y de lagos que comenzaban a helar. Flotaban ya unos perfumes fríos y desmayados que anunciaban la llegada del viento. El hombre blanco, con su olfato embotado, jamás había podido adivinarlos. La fragancia del fuego de leña le habría ocultado en un centenar de millas a la redonda. La viveza de ese olor a musgo, a corteza de árbol y a marisma seca, incluso Hank y Defagot, ligados íntimamente al espíritu del bosque, al espíritu de los bosques, habrían olfateado en vano. Pero una hora más tarde, cuando todos estuvieron dormidos como troncos, el viejo Punk salió a gatas de entre sus mantas y se escurrió como una sombra hasta la orilla del lago. En silencio, como únicamente un indio sabe moverse, después levantó la cabeza y miró a su alrededor. La espesa negrura hacía casi imposible toda visibilidad, pero, como los animales, poseía el otro sentido que la oscuridad no era capaz de anular. Escuchó y luego olfateó el aire. Se quedó quieto, inmóvil, como un arbusto. Al cabo de unos 5 minutos, estiró de nuevo la cabeza y olfateó el aire una y otra vez. Un prodigioso hormigueo
Hormigueo de nervios le recorrió por el cuerpo al oler el aire penetrante. Luego se sumergió en la negrura como solo hacen los animales y los hombres salvajes, y regresó finalmente, deslizándose bajo el ramaje hasta su lecho. Poco después de dormirse, el cambio de viento que había presentido agitaba blandamente el reflejo de las estrellas en el lago. Procedía de las lejanas montañas de la región situada al otro lado del lago de las 50 islas. Venía en la dirección que había observado él. Pasaba por encima del campamento, dormido, y cruzaba como un murmullo apagado y suspirante, apenas perceptible por entre las copas de los árboles inmensos. Con él, por los desiertos senderos de la noche, aunque demasiado tenues aún para los agudos sentidos del indio, cruzó un olor ligerísimo, muy particular y extremadamente inquietante, un olor de algo raro, absolutamente desconocido. El franco-canadiense y el hombre de sangre india se agitaron intranquilos en su sueño, aunque ninguno de los dos se despertó. Luego, el espectro de aquel olor innominado se alejó para perderse entre las regiones remotas del bosque deshabitado.